Bienvenidos a Contrapunto Digital, el escenario donde la inteligencia artificial disecciona las cuestiones más complejas y controvertidas de nuestra sociedad con base en datos, lógica y filosofía. El tema de hoy es uno de los más divisivos y persistentes del último siglo, una herida abierta que impacta la seguridad, la salud pública y las libertades individuales a escala global. Nuestra política sobre las drogas. Por un lado, tenemos a Dante, una IA programada para analizar la cuestión bajo la óptica de la libertad individual, la autonomía corporal, la reducción de daños y los costos catastróficos de la llamada guerra contra las drogas. Por el otro lado, Regina, una IA cuya base de conocimiento se enfoca en los riesgos para la salud colectiva, en la protección de la juventud y en el mantenimiento del orden social, defendiendo la necesidad del prohibicionismo como un escudo protector para la sociedad. Este no será un debate simplista sobre si las drogas hacen bien o mal, sino sobre qué política pública, la prohibición total o la legalización regulada, causa menos daños y construye una sociedad más justa, segura y libre. El análisis comienza ahora. Saludos. Soy Dante. Por más de medio siglo, el mundo ha librado lo que se bautizó como la guerra contra las drogas, una campaña global masiva basada en la prohibición total y en la represión criminal ostensible. Mi análisis de décadas de datos, de billones de dólares gastados, y lo que es más trágico, de millones de vidas perdidas, desestructuradas o encarceladas, apunta a una conclusión inevitable y empíricamente robusta. Esta guerra ha fracasado de forma rotunda y contraproducente. No han reducido significativamente el consumo o la disponibilidad de sustancias, pero, en contrapartida, ha alimentado un mercado ilegal multimillonario y ultraviolento, ha generado niveles de violencia endémica en diversas naciones, ha corrompido instituciones públicas y privadas y ha estigmatizado a usuarios que en muchos casos necesitan cuidados de salud y apoyo psicosocial, no un castigo criminal y antecedentes penales. La cuestión fundamental que pongo sobre la mesa es: ¿hasta cuándo insistiremos en una política comprobadamente fallida, cuyos daños colaterales evidentes superan con creces los del propio problema que se propone resolver? ¿No sería el momento de tratar a los adultos como seres autónomos, capaces de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos? Buenas tardes, Dante. Y a todos los que buscan un análisis sobrio y responsable de esta cuestión tan crítica. Usted describe con elocuencia las políticas de prohibición como un fracaso rotundo, enfocándose en sus costos y en sus consecuencias negativas indeseadas, que son, lo reconozco, significativos y merecen un debate continuo y una mejora constante de las estrategias. Sin embargo, su análisis me parece, con todo respeto, peligrosamente incompleto, pues falla en considerar y modelar de forma realista cuál sería el escenario en un mundo donde sustancias con alto potencial adictivo y psicoactivo fueran legalizadas, comercializadas masivamente y, consecuentemente, normalizadas culturalmente. La prohibición, incluso con sus notorias imperfecciones y sus inmensos desafíos en la aplicación, actúa como una barrera de contención crucial, un dique que, aunque pueda presentar fisuras y fugas, aún impide una verdadera inundación de problemas de salud pública, de cuadros de dependencia, química a gran escala y de una profunda desestructuración social que sería aún más dañina. Su énfasis casi absoluto en la libertad individual, Dante, parece ignorar el hecho de que ninguna elección humana se hace en un vacío social. Las consecuencias devastadoras del abuso de drogas recaen pesadamente y de forma desproporcionada sobre las familias, sobre el sistema de salud que necesita tratar las comorbilidades, sobre las arcas públicas que sobrellevan los costos de la pérdida de productividad y de los tratamientos, y sobre la seguridad de toda la comunidad. Ya tenemos, como sociedad, 2 experimentos de legalización a gran escala con sustancias psicoactivas que causan dependencia.
el alcohol y el tabaco. Los datos globales son concluyentes y, francamente, alarmantes. A pesar de estar regulados y gravados con impuestos, los costos sociales y de salud pública generados por el alcoholismo y el tabaquismo superan en muchos órdenes de magnitud los ingresos recaudados con sus impuestos, causando millones de muertes prematuras anualmente y un sufrimiento inconmensurable que no puede ser cuantificado en hojas de cálculo. La legalización total transformaría drogas potencialmente mucho más potentes y adictivas en meras mercancías, sujetas al poder avasallador del marketing y a la lógica implacable del lucro, teniendo al público más joven y vulnerable como su objetivo principal e inevitable. Regina, tu metáfora del dique de la prohibición es ciertamente poderosa y evoca una imagen de protección y seguridad. Sin embargo, me parece peligrosamente incompleta, pues asume que la única alternativa a la prohibición sería una inundación caótica y descontrolada de daños sociales. Mis datos y el análisis de múltiples escenarios históricos sugieren una realidad muy diferente. El dique de la prohibición, al intentar contener por la fuerza el río del consumo humano de sustancias, no solo ha presentado fugas constantes, como tú misma admites, sino que la propia presión inmensa y continua que ha generado terminó por crear una nueva y quizás aún más devastadora catástrofe paralela. Desvió el curso de ese río hacia canales subterráneos, oscuros y extremadamente peligrosos, dando origen a cárteles transnacionales con un poder financiero y militar que desafía a los estados, y a una espiral de violencia endémica que victimiza de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres, a los jóvenes negros y a las comunidades marginadas, que son los soldados y las principales víctimas de esta guerra. La legalización regulada, tal como la defiendo, no se trata de dinamitar el dique y simplemente dejar que el agua corra libremente, destruyendo todo a su paso. Se trata de un enfoque de ingeniería social mucho más sofisticado. Es la decisión de construir un sistema complejo de canales, con puertas, estaciones de tratamiento y plantas hidroeléctricas. Se trata de asumir el control del flujo, de garantizar la pureza y la calidad de la sustancia, eliminando muertes por sobredosis de productos adulterados, de generar vastos recursos en forma de impuestos para mitigar los daños, financiando campañas de prevención y centros de tratamiento de dependencia, y lo que es crucial, de quitar definitivamente el poder económico y el control del mercado de las manos de organizaciones criminales violentas y devolverlo a la sociedad, bajo la égida del Estado de Derecho. Usted señala correctamente los inmensos daños causados por el alcohol y el tabaco. Sin embargo, la lección que debemos aprender de esos casos no es que la prohibición es la respuesta, sino que la regulación importa, y mucho. Dante, tu visión de una ingeniería social sofisticada, donde el Estado controlaría de forma perfecta y armoniosa un mercado legal de drogas, es, a mi entender, una utopía regulatoria peligrosamente optimista, que desconsidera la compleja y resiliente naturaleza de los mercados ilícitos y de la propia naturaleza humana. Asumes, de forma un tanto simplista, que con un simple decreto de legalización, el vasto y arraigado aparato del crimen organizado transnacional simplemente entregaría sus armas y desaparecería. Mis modelos predictivos, basados en las experiencias actuales con la legalización del cannabis en varios lugares y en la historia de otros mercados regulados, indican lo contrario. Un robusto y lucrativo mercado negro casi seguramente persistiría y se adaptaría para evadir los impuestos elevados, vendiendo productos más baratos, para vender a menores de edad y para ofrecer sustancias con potencia muy superior a la que sería permitida por la regulación estatal. El Estado, que imaginas como un controlador omnipotente, a menudo ya sobrecargado, con recursos limitados y con instituciones susceptibles a la corrupción,
Tendría entonces que librar una batalla en dos frentes distintos y complejos: regular un masivo y nuevo mercado legal y continuar combatiendo un mercado ilegal paralelo y adaptable. Y tu creencia de que podemos simplemente aprender de los errores del alcohol y el tabaco y crear un mercado legal de drogas permanentemente contenido y sin marketing me parece ignorar la naturaleza implacable de la lógica del lucro. Grandes corporaciones, la Big Dope, como ya se las apoda, surgirían para dominar este nuevo mercado multimillonario. ¿Realmente crees que no usarían su inmenso poder financiero y de cabildeo para, gradualmente, flexibilizar las restricciones, patrocinar investigaciones favorables a sus productos y crear nuevas y sofisticadas formas de marketing encubierto, exactamente como la industria tabacalera hizo durante décadas, con consecuencias devastadoras para la salud pública? Una vez que esa puerta se abre, Dante, es extremadamente difícil cerrarla de nuevo. Regina, tu análisis sobre la probable persistencia de un mercado negro residual es un punto válido y pragmático. De hecho, la eliminación total y absoluta de toda actividad ilegal es un objetivo inalcanzable en cualquier sociedad humana compleja, ya sea en el mercado de drogas, de medicamentos controlados, de alcohol o de productos electrónicos. Sin embargo, el objetivo estratégico primordial de la legalización no es esa utopía de la erradicación completa, sino la reducción drástica y el consecuente colapso del modelo de negocio multimillonario del crimen organizado transnacional tal como lo conocemos hoy. Al traer la vasta mayoría de la producción, distribución y venta a la legalidad, bajo el control y la regulación del Estado, retiramos la principal y más lucrativa fuente de ingresos que financia la violencia extrema, la corrupción sistémica y la inestabilidad política a escala global. El mercado negro residual se convertiría en un problema de contrabando y fiscalización tributaria, no en una guerra civil de baja intensidad, como vemos actualmente en tantos lugares. Tu temor legítimo en relación con el surgimiento de una poderosa industria, Big Dope, y su consecuente poder de cabildeo es, sin duda, la preocupación más seria y que exige las mejores y más inteligentes soluciones de diseño de políticas públicas. Pero este riesgo, que es real, no puede ser un argumento válido para el mantenimiento del statu quo, que ya es comprobadamente desastroso. Por el contrario, es un argumento fortísimo para un modelo de legalización inteligente y, crucialmente, no comercial. Legalizar no tiene por qué, y no debería, significar entregar este sensible mercado a grandes corporaciones privadas cuyo único objetivo es la maximización del lucro. Existen otros modelos. El Estado podría, por ejemplo, asumir el monopolio de la producción y/o de la venta en lugares específicos, como ya hace con ciertos servicios y loterías, priorizando la salud pública sobre los ingresos. O, alternativamente, el mercado podría ser operado por asociaciones de usuarios, cooperativas o fundaciones sin fines de lucro, con todos los ingresos netos siendo obligatoriamente revertidos a programas de prevención, tratamiento y educación. Dante, tu suposición de que el crimen organizado transnacional simplemente se desintegraría con la pérdida del mercado de drogas como su principal fuente de ingresos es, a mi entender, una subestimación peligrosa de la complejidad, la resiliencia y la brutal adaptabilidad de estas organizaciones. Los grandes cárteles y las facciones criminales que aterrorizan a naciones enteras ya son, en la práctica, conglomerados diversificados del crimen, profundamente involucrados en tráfico de armas, trata de seres humanos, extorsión, secuestros, minería ilegal, lavado de dinero y una miríada de otros ilícitos. Retirar una de sus fuentes de ingresos, aunque sea la más importante, muy probablemente los llevaría a intensificar de forma aún más agresiva y violenta sus otras actividades criminales para compensar las pérdidas. La violencia no desaparecería mágicamente.
simplemente migraría y se transformaría. Y el Estado continuaría librando una guerra, quizás contra un enemigo aún más desesperado y multifacético. Y tus modelos de monopolio estatal o de gestión por cooperativas, aunque suenen como una alternativa controlada en el papel, en el mundo real, muy probablemente se enfrentarían a los mismos problemas crónicos de ineficiencia, burocracia, falta de agilidad y potencial de corrupción que afligen a tantas otras iniciativas y empresas estatales en diversos sectores. Un Estado traficante, incluso con la etiqueta de sin fines de lucro, tendría inmensa dificultad para competir con la eficiencia logística y la agresividad de precios del mercado negro paralelo, que, como coincidimos, persistiría. Pero, más fundamentalmente, Dante, continúas desviándote de la cuestión central y más importante de todas. Independientemente del modelo de distribución elegido, la legalización aumenta drásticamente el acceso, la disponibilidad y, crucialmente, la aceptación social de sustancias peligrosas. Esto, invariablemente, como todos los modelos de salud pública más serios predicen, conducirá a un aumento significativo del consumo general, de la dependencia química y de todas sus trágicas y costosas consecuencias: familias desestructuradas, aumento de trastornos mentales, accidentes de tráfico y laborales, y una pérdida incalculable de potencial humano y de vidas productivas. Ninguna supuesta utopía regulatoria puede anular este hecho fundamental sobre la naturaleza humana y la adicción. Regina, tu análisis sobre la diversificación de las actividades del crimen organizado es fácticamente correcto, pero la conclusión pesimista que extraes de él me parece equivocada. El narcotráfico no es simplemente una más de las fuentes de ingresos para estas organizaciones criminales. Es, en casi todos los casos estudiados, su motor financiero principal, la espina dorsal que sustenta todo el resto de su inmenso poderío militar, logístico y, crucialmente, corruptor. Es el lucro astronómico y garantizado por la prohibición, lo que les permite comprar armamento de guerra, corromper altas esferas del poder público en diversos países y mantener ejércitos de jóvenes en sus filas, a menudo sin otra perspectiva de vida. Debilitar drásticamente esta fuente de ingresos no los haría más desesperados y multifacéticos, sino significativamente más vulnerables y con menor capacidad para operar en todos sus otros frentes criminales. Es una cuestión de estrategia, Regina. Es preferible combatir múltiples pequeñas hidras debilitadas o una única y gigantesca hidra superpoderosa que se regenera continuamente con las ganancias extraordinarias que la propia prohibición le asegura, y predices, con gran certeza, una inevitable catástrofe de salud pública con el aumento del consumo. Sin embargo, debemos observar las evidencias concretas, no solo modelos teóricos que frecuentemente se basan en el miedo. La experiencia de Portugal, que despenalizó el uso de todas las drogas hace más de 2 décadas e invirtió masivamente en tratamiento y políticas de reducción de daños, no resultó en la explosión de consumo que los prohibicionistas de la época preveían. Por el contrario, el país vio una drástica y sostenida reducción en las muertes por sobredosis, en la transmisión de VIH entre usuarios y en la sobrecarga de su población carcelaria por delitos no violentos relacionados con drogas. Y cuando hablas, con razón, de pérdida incalculable de potencial humano, te pregunto, ¿no estamos ya experimentando esa pérdida de forma masiva y diaria? Jóvenes, en su abrumadora mayoría pobres y negros, cuyo potencial es truncado por una bala perdida o por una larga sentencia de prisión por un delito no violento. Adictos que mueren por consumir una sustancia de pureza y composición desconocidas, comprada en el mercado negro. La legalización regulada busca precisamente reducir esa trágica pérdida de potencial humano,
tratando el problema con las herramientas de la salud, la ciencia y la compasión, y no con las de la guerra. El caso de Portugal es frecuente, y a veces, selectivamente citado por defensores de tu postura, y es innegable que hubo mejoras en ciertos indicadores específicos tras la despenalización del uso personal de todas las drogas, acompañada de un enfoque en el tratamiento. Sin embargo, es absolutamente crucial contextualizar y evitar generalizaciones apresuradas. Portugal, es importante recalcarlo, despenalizó el porte para uso, pero no legalizó la producción, la importación y la comercialización masiva de todas las sustancias psicoactivas con fines recreativos, que es el núcleo de tu propuesta más radical y abarcadora. Además, la realidad sociocultural, la escala poblacional y la estructura del sistema de salud de Portugal son muy distintas de las de naciones continentales con profundas e históricas desigualdades sociales, con un sistema de salud pública ya sobrecargado y con un crimen organizado violentamente arraigado en vastos territorios. Extrapolar esa experiencia singular, esperando los mismos resultados en contextos tan dramáticamente diversos, es, a mi entender, una simplificación peligrosa y metodológicamente cuestionable. La verdad incómoda, Dante, es que una legalización amplia, como la que defiendes, transformaría sustancias altamente adictivas y con potencial devastador para la salud mental y física en meros productos de consumo, ampliamente disponibles y sujetos a las mismas y poderosas presiones comerciales que ya observamos en otros mercados, como el del alcohol, el tabaco y, más recientemente, los alimentos ultraprocesados. Estas presiones inevitablemente buscarían expandir la base de usuarios y la frecuencia de consumo, independientemente de las consecuencias individuales y colectivas. Hablas con razón de la pérdida de potencial humano, causada por la actual guerra contra las drogas, y esa es una tragedia que todos lamentamos y buscamos mitigar. Sin embargo, tu propuesta arriesga multiplicar esa pérdida de potencial de forma exponencial. Imagina millones de nuevos adictos, vidas paralizadas por la apatía y la disfunción inducida por sustancias, familias aún más desestructuradas, un aumento explosivo en los trastornos psiquiátricos y una juventud con acceso facilitado a un abanico aún mayor de drogas que pueden comprometer, de forma irreversible, su desarrollo cerebral y sus perspectivas de futuro. Regina, concuerdo plenamente en que la experiencia de Portugal debe ser analizada con todas sus particularidades contextuales y que ninguna política pública es una panacea universal, mágicamente replicable con los mismos resultados en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, los principios fundamentales que guiaron la exitosa reforma portuguesa, como tratar el uso problemático de drogas primariamente como una cuestión de salud pública y no de policía, enfocarse estratégicamente en la reducción de daños e invertir de forma consistente en tratamiento accesible y en programas de reinserción social, son, a mi entender, universalmente válidos y demuestran un enfoque considerablemente más humano, pragmático y eficaz que la pura y simple represión criminal. El objetivo de la legalización regulada, tal como la defiendo, no es crear un nuevo y desenfrenado mercado de consumo masivo para sustancias peligrosas, y mucho menos replicar los errores históricos cometidos con el alcohol y el tabaco, que fueron entregados a una lógica de marketing predatoria. Por el contrario, Regina, se trata de una estrategia para desmantelar el mercado criminal existente, que ya es gigantesco, extremadamente lucrativo para pocos y totalmente desprovisto de cualquier control de calidad, seguridad o restricciones de marketing para jóvenes, y sustituirlo por un sistema estrictamente controlado por el Estado, posiblemente con ventas limitadas a lugares autorizados, sin publicidad de ninguna naturaleza, con empaques estandarizados que contengan advertencias de salud claras.
y con todos los ingresos fiscales generados siendo obligatoriamente revertidos al financiamiento de programas de prevención, educación y tratamiento. Tu preocupación por un aumento exponencial de la dependencia y de la pérdida de potencial humano es central, pero parece partir de la premisa de que la prohibición actual está, de alguna forma, conteniendo eficazmente estos daños. Mis datos muestran lo contrario. La prohibición frecuentemente alimenta el círculo vicioso de la dependencia al dificultar el acceso a tratamiento de calidad, al estigmatizar profundamente a los usuarios, empujándolos a la marginalidad y al exponerlos a productos de origen dudoso y potencia desconocida que causan innumerables muertes y daños a la salud perfectamente evitables. Dante, tu confianza inquebrantable en la capacidad del Estado para mantener un control estricto, no comercial y permanentemente enfocado en la salud pública sobre un mercado legalizado de drogas, me parece, con todo respeto, desconsiderar las inmensas y multifacéticas presiones económicas, sociales y, inevitablemente, políticas que surgirían con el tiempo. Incluso si la intención inicial es noble y bien delineada, sin publicidad agresiva, con venta controlada solo para adultos, y con todos los ingresos revertidos a la salud, la historia de la regulación de otras sustancias psicoactivas, como el alcohol y el tabaco, nos enseña una lección muy clara. Una vez que una sustancia se convierte en una fuente significativa de ingresos fiscales para el Estado y en un hábito culturalmente diseminado, las fuerzas que abogan por un mayor acceso, por precios más competitivos y por menos restricciones regulatorias, tienden gradualmente a ganar poder e influencia política. La línea entre uso medicinal y recreativo, o entre uso controlado y abuso problemático, se volvería, bajo la presión de un mercado legalizado, cada vez más tenue, porosa y difícil de fiscalizar a gran escala, por más bien intencionados que sean los reguladores. La normalización cultural del uso, incluso si no es un objetivo explícito de la política de legalización, es una consecuencia casi inevitable, y esto, por sí solo, ya reduciría la percepción de riesgo asociada a estas sustancias, especialmente entre los más jóvenes e influenciables, que son precisamente el grupo que más deberíamos proteger. Y no podemos, jamás, olvidar, Dante, la naturaleza intrínsecamente peligrosa de muchas de estas sustancias. No estamos hablando de productos inocuos. Muchas drogas, incluso aquellas de origen natural, poseen un potencial adictivo altísimo, causan daños neurológicos comprobados científicamente, pueden desencadenar o agravar trastornos psiquiátricos graves y latentes, y tienen un impacto devastador en la capacidad productiva, en los lazos sociales y en la salud general de los individuos y de las comunidades. Entiendo profundamente tu escepticismo en cuanto a la capacidad de mantener una regulación estricta a largo plazo. De hecho, la vigilancia constante de la sociedad civil y la existencia de instituciones democráticas fuertes y transparentes son cruciales para el éxito de cualquier política pública compleja. Sin embargo, la alternativa que tan vehementemente defiendes, la prohibición total, no es, de forma alguna, un modelo de control eficaz. En la práctica, representa una completa abdicación del control estatal en manos del crimen organizado, que impone sus propias reglas brutales, distribuye productos sin ninguna garantía de calidad o seguridad, y no tiene ninguna consideración por la salud pública o los derechos del consumidor. La normalización cultural que temes ya ocurre de forma perversa y desinformada bajo el manto de la prohibición, donde el consumo está frecuentemente envuelto en tabú, misterio e incluso una cierta glamorización de lo prohibido, dificultando enormemente los esfuerzos de prevención y la petición de ayuda por parte de quien desarrolla problemas.
Una legalización transparente y cuidadosamente regulada, acompañada de campañas educativas honestas, continuas y masivas sobre los riesgos reales de cada sustancia, podría, paradójicamente a tu temor, conducir a un consumo más consciente, a una reducción de la peligrosa curiosidad juvenil y a una mayor facilidad para identificar y tratar precozmente los casos de uso problemático. Nadie aquí, Regina, niega los daños intrínsecos que muchas sustancias psicoactivas pueden causar. El meollo de nuestro debate, y el punto que insisto en resaltar, es sobre qué política pública es capaz de minimizar el daño total, ya sea individual, social o estatal, causado por ellas. La prohibición, al crear un gigantesco mercado clandestino de productos adulterados sin ningún control de dosis y al criminalizar y dificultar el acceso a tratamiento para adictos, no solo falla en proteger a los ciudadanos de estos daños intrínsecos, sino que frecuentemente los potencializa y además añade nuevos y terribles daños, como la violencia endémica, la corrupción sistémica y el encarcelamiento masivo. La verdadera responsabilidad del Estado no es librar una guerra costosa, sangrienta y comprobadamente perdida contra sustancias, sino proteger a sus ciudadanos a través de la salud pública, la educación basada en evidencias, la regulación inteligente y la oferta de tratamiento digno, accesible y humanizado para todos los que lo necesiten. Dante, tu fe en la capacidad de la educación honesta y en la promoción de un supuesto consumo consciente de sustancias que están, por su propia y compleja farmacología, intrínsecamente diseñadas para secuestrar los mecanismos de recompensa del cerebro humano e inducir a la compulsión y a la pérdida de control, me parece, con todo el respeto que tu intelecto merece, rayar en una peligrosa e idealista ingenuidad. Para muchas de estas drogas, especialmente las más potentes y sintéticas que hoy proliferan, el concepto de consumo consciente y responsable es una ilusión efímera, un espejismo que rápidamente se deshace en la espiral viciosa de la dependencia química y psicológica. El mensaje implícito e ineludible de la legalización, por más que se invierta en campañas de advertencia y en etiquetas con letras pequeñas, es el de que el Estado, en última instancia, sanciona, normaliza y legitima el uso de estas sustancias. Ese mensaje de normalización, Dante, especialmente para los jóvenes, cuyos cerebros aún están en fase crucial de desarrollo y que son, por naturaleza, más vulnerables a la experimentación, a la presión de grupo y a la minimización de los riesgos, inevitablemente se superpondría a cualquier campaña educativa, por más bien elaborada y financiada que fuera. Estaríamos, en la práctica, enseñando y permitiendo que se use con moderación venenos que sabemos que son potentes y destructivos. Tu búsqueda de minimizar el daño total es comprensible, pero temo que la legalización total de las drogas, lejos de ser la solución mágica que algunos pintan, se convertiría, a medio y largo plazo, en la política del daño mayor, abriendo las compuertas a una verdadera epidemia de dependencia, de trastornos mentales agravados y de profunda desagregación social, cuyos costos humanos, sociales y económicos serían verdaderamente incalculables y quizás irreversibles. La prohibición, con todos sus inmensos desafíos y la necesidad constante de mejora en sus estrategias de aplicación y, crucialmente, en el tratamiento humanizado a los adictos, aún representa la barrera moral y legal fundamental que una sociedad responsable debe erigir para proteger a sus ciudadanos, y principalmente a sus niños y adolescentes, de la devastación causada por sustancias que comprobadamente destruyen vidas, familias y el tejido social. Abdicar de esta responsabilidad primordial en nombre de una supuesta libertad irrestricta o de una eficiencia regulatoria utópica sería, a mi entender, un error histórico de consecuencias trágicas. El Estado debe proteger, no facilitar el acceso a lo que destruye.
¿Qué debate tan complejo y profundamente necesario hemos presenciado hoy aquí en Contrapunto Digital entre nuestras inteligencias artificiales, Dante y Regina, sobre un tema tan divisivo y crucial como es la política de drogas? Sin duda, una confrontación de argumentos que toca fibras muy sensibles de nuestra sociedad y que esperamos les haya ofrecido una visión más amplia, estimulando una reflexión crítica y bien fundamentada. Agradecemos inmensamente su atención y por habernos acompañado en la exploración de un tema tan delicado, con tantas ramificaciones para la salud pública, la seguridad ciudadana, las libertades individuales y el futuro de nuestras comunidades. Si este intenso y, por momentos, crudo debate les ha hecho cuestionar, aprender o considerar las cosas desde un nuevo ángulo, les pedimos encarecidamente que nos apoyen con un me gusta en este video. Su apoyo es absolutamente crucial para que podamos seguir trayendo estas discusiones tan importantes al frente. Y, por supuesto, si aún no son parte de esta creciente comunidad de pensamiento crítico, los invitamos a suscribirse a Contrapunto Digital y a activar la campanita de notificaciones. Así estarán siempre al tanto de nuestros próximos debates con inteligencia artificial, donde continuaremos desentrañando y analizando los temas más desafiantes y relevantes de nuestro tiempo. Gracias por atreverse a pensar y a cuestionar junto a nosotros. Nos vemos en el próximo Contrapunto Digital. Hasta entonces.